Cuando hablamos de que una misma situación puede ser vivida de formas completamente distintas por individuos diferentes, en realidad estamos tocando una idea muy importante, la de cómo la experiencia nunca es puramente objetiva. No vivimos los hechos tal y como suceden, sino como los interpretamos. Dos amigos pueden estar en el mismo lugar, presenciar el mismo evento o recibir el mismo comentario. Sin embargo, uno puede recordarlo como algo positivo o insignificante y otro como algo desagradable o incluso traumático. Esto no significa que la realidad externa no exista, sino que siempre pasa por el filtro de nuestra mente antes de convertirse en experiencia. La mente no funciona como una cámara que registra pasivamente el mundo, sino que nuestra historia, nuestras expectativas, nuestras heridas, nuestras creencias y hasta nuestro estado físico influyen en este proceso. Alguien que haya vivido muchas decepciones tenderá a anticiparlas. Alguien que haya recibido apoyo probablemente confiará más en los demás. Todo depende del aprendizaje emocional que haya acumulado. También influye mucho el estado emocional puntual. Cuando estamos cansados, enfadados o preocupados, nuestra percepción se estrecha y detectamos antes lo negativo. En cambio, cuando estamos tranquilos o cuando sentimos ilusión, solemos ver posibilidades donde antes solo veíamos problemas. No siempre podemos elegir las circunstancias, pero sí que podemos trabajar la forma en que las integramos y el sentido que les damos. Eso no elimina el dolor ni convierte todo en positivo automáticamente. Comprender esto nos vuelve más prudentes cuando juzgamos a los demás. Muchas veces pensamos que alguien está exagerando, que alguien dramatiza, que se queja sin motivo, cuando en realidad está reaccionando desde su historia, sus miedos y su forma de interpretar el mundo. Y al mismo tiempo, entender que todo es subjetivo también nos devuelve una responsabilidad individual. Porque si parte de lo que estamos viviendo depende del filtro con el que lo estamos mirando, revisar ese filtro podría cambiar cómo nos sentimos y cómo nos relacionamos. Al final, la vida no es solo lo que ocurre, sino lo que significa para nosotros. Y ese significado lo podemos revisar, lo podemos educar. La gente reacciona a la energía, a la disposición y a la forma en que nos presentamos ante el mundo. Una actitud abierta, curiosa y constructiva suele generar entornos más colaborativos, más oportunidades de interacción y más posibilidades de que la experiencia sea positiva. Cuando alguien transmite entusiasmo, respeto, interés genuino, activa respuestas similares en los demás. No siempre, por supuesto, pero sí con una frecuencia suficiente como para que a largo plazo la vida se llene de apoyos y de situaciones que te llenen de felicidad, de alegría, que refuercen ese mismo estado interior. Dos amigos pueden estar en el mismo evento. Uno verá contactos interesantes, ideas nuevas, experiencias enriquecedoras, mientras que el otro percibirá incomodidades, fallos organizativos o motivos de queja. Ninguna de las dos percepciones es completamente falsa. Cuando entramos en el terreno de la queja crónica y la negatividad persistente, no hablamos solo de una interpretación puntual, sino de un hábito mental que acaba moldeando la forma de vivir. Quejarse de algo concreto puede ser saludable e incluso necesario. Permite señalar problemas, expresar malestar y buscar soluciones. El problema aparece cuando la queja deja de ser un medio para mejorar una situación y se convierte en un estado emocional casi permanente, en una especie de identidad desde la cual se interpreta todo. Esta actitud puede ser resultado de experiencias negativas repetidas, de frustración, de decepción, de falta de control. Cuando alguien siente durante mucho tiempo que haga lo que haga, nada cambia, puede desarrollar una postura defensiva basada en anticipar lo negativo. Ese mecanismo que inicialmente nos protege del dolor termina amplificándolo, porque dejamos de ver las posibilidades y nos centramos exclusivamente en lo que nos falla. La percepción se estrecha, la motivación baja
y la vida empieza a vivirse más como resistencia que como exploración. Otro aspecto importante es que la queja constante puede impedirnos aprender. Si todo lo atribuimos a factores externos, la mala suerte, los demás, el sistema, las circunstancias, reducimos la posibilidad de revisar nuestra propia conducta, detectar errores e introducir cambios. Es cierto que muchas dificultades son reales y externas, pero tenemos que evitar quedarnos completamente atrapados en un papel pasivo donde solamente nos queda protestar. También hay un componente adictivo en la queja. Expresar descontento puede generarnos una sensación momentánea de alivio o de conexión con otros que comparten esa visión crítica. Sin embargo, si ese patrón se repite sin que haya una acción transformadora detrás, acaba consolidándose como forma habitual de comunicación y de identidad. Dejamos de preguntarnos qué podemos hacer y nos instalamos en la narrativa de que todo está mal. Desde dentro lo percibimos como lucidez, realismo o incluso honestidad brutal, mientras que desde fuera puede sentirse como pesimismo, dureza o desgaste constante. Si alguien ha tenido experiencias donde se sintió ignorado o traicionado, puede desarrollar una hipersensibilidad a cualquier señal ambigua, interpretándola como una confirmación de ese patrón. El problema es que al actuar desde esa expectativa, muchas veces se provocan reacciones defensivas o tensiones que terminan reforzando la creencia inicial. La percepción condiciona la forma en cómo nos comportamos y la forma en cómo nos comportamos acaba influyendo en la respuesta del entorno. Además, cuando estamos enfadados, heridos, inseguros, ese filtro se vuelve muy rígido. Perdemos matices, simplificamos en blanco y negro y reducimos la capacidad de contemplar otras interpretaciones posibles. En esos momentos es cuando es más fácil malinterpretar gestos, comentarios o situaciones cotidianas y generamos conflictos que quizás vistos con más distancia no habrían surgido. Ser conscientes de que tenemos un filtro no significa que desconfiemos de nuestra propia percepción, pero sí que tengamos un poco más de precaución, que aceptemos que lo que vemos no siempre es la única lectura posible, y eso abre el diálogo. La diferencia entre la crítica constructiva y la crítica destructiva es crucial para entender cómo interactuamos con el mundo. Todos necesitamos evaluar situaciones, señalar problemas y a veces corregir errores. Eso forma parte de la vida en sociedad. Pero la forma en cómo lo hacemos marca la diferencia entre generar soluciones o alimentar conflictos. La crítica constructiva surge desde la intención de mejorar, de aportar claridad o de ayudar a que algo funcione mejor. Incluye reflexión, respeto y, sobre todo, una gran apertura para reconocer también lo que funciona bien. La crítica destructiva, en cambio, parte de la queja constante, de la exigencia rígida, del juicio, no busca resolver, solo señalar fallas y, en consecuencia, proyectar insatisfacción interna hacia afuera. Además, la crítica destructiva suele estar acompañada de una resistencia a la autocrítica. Muchos que adoptan este patrón se perciben a sí mismos como justos, realistas o clarividentes, mientras proyectan sobre los demás la responsabilidad de lo que no funciona. Esto dificulta el crecimiento, porque asumir errores propios requiere autoconciencia, esfuerzo consciente, elementos que chocan con el hábito de señalar fallas externas. Por eso es habitual que esta gente se sienta atacada cuando alguien les devuelve el espejo de la realidad o les muestra el efecto negativo de su conducta. En contraste, la crítica constructiva abre caminos. Quien logra expresar desacuerdo, señalar errores o corregir sin atacar, y además puede escuchar activamente, crea un espacio donde el aprendizaje y la colaboración son posibles. La diferencia no está solo en lo que se dice, sino en cómo se dice, en la intención que lo acompaña y en la disposición a entregarse al proceso de mejora. Entender esta distinción nos permite reflexionar sobre nuestra manera de interactuar con el mundo y decidir si queremos construir o destruir con nuestras palabras y actitudes. Desde que nacemos aprendemos a adaptarnos al entorno, a seguir reglas, normas, expectativas, muchas veces de manera inconsciente. Eso nos ayuda a integrarnos y sobrevivir en sociedad, pero también puede generar una trampa.
Cuando la adaptación se convierte en sumisión a lo que otros consideran correcto, la autenticidad queda relegada. Aquellos que insisten en vivir según su propio criterio, que toman decisiones fuera del molde común o que siguen valores diferentes, a menudo son vistos con desconfianza, burla o incomodidad. El juicio y la crítica se activan no necesariamente porque lo que hacen esté mal, sino porque rompe el orden que el grupo ha establecido como normal. No solamente ocurre en grupos amplios, sino también en microentornos como familias, amistades o equipos de trabajo. Cualquier diferencia puede interpretarse como amenaza, y la respuesta más común es intentar reducir esa diferencia, ridiculizar, invisibilizar o presionar para que se adopten las mismas normas. La autenticidad entonces se convierte en un acto de valentía, porque implica exponerse a la incomprensión o al rechazo. El conformismo extremo puede ser dañino porque limita la libertad individual y debilita la creatividad y la diversidad de pensamiento. Gente que se adapta rígidamente a lo que dicta el grupo pueden perder la capacidad de cuestionar, explorar nuevas ideas o incluso de disfrutar de sus propias decisiones. En cambio, quienes mantienen un sentido de autenticidad, aunque incomodan al grupo o rompen con las expectativas, suelen experimentar mayor satisfacción interna, aunque a veces con cierto costo social. Cada uno de nosotros, consciente o inconscientemente, nos rodeamos de gente y situaciones que refuerzan nuestra forma de ser. Estar cerca de gente crítica, negativa o destructiva no solo nos desgasta emocionalmente, sino que puede distorsionar la percepción de nosotros mismos y de la realidad. Alejarse de quienes constantemente desvalorizan, juzgan o manipulan reduce el estrés, la ansiedad y el desgaste energético que producen estas dinámicas. No estamos huyendo de los conflictos, sino reconociendo que algunas relaciones no aportan nada positivo y, más aún, pueden impedir el desarrollo. La actitud de quienes nos rodean influye en nuestras emociones, pensamientos y comportamientos. Si el entorno está cargado de negatividad, nuestra mente también tiende a adoptar patrones similares, incluso aunque no nos demos cuenta. Rodearse de gente que te inspire, que te apoye y que te estimule te permite crecer, experimentar y aprender sin la constante interferencia de la crítica destructiva. Esto no significa eliminar todas las dificultades o diferencias de opinión, sino priorizar vínculos que respeten lo auténtico de cada uno y que fomenten la cooperación y el intercambio positivo. También hay que reconocer nuestra responsabilidad en esto, porque podemos tomar decisiones sobre con quién compartimos tiempo y energía. Más allá de la crítica destructiva que surge de la negatividad habitual, existe otra forma de crítica mucho más sutil y peligrosa, la que se usa para manipular, para imponer un estándar y limitar la autonomía de los demás. Es la crítica que se disfraza de corrección, sensatez o preocupación, pero que en realidad funciona como un instrumento de control. Frases como «ay, eres muy crítico, siempre hablando de cosas negativas» o «no sabes lo que haces», no son simplemente juicios. A veces son una manera de ejercer presión psicológica sobre quienes cuestionan el status quo, señalando que su mirada, su pensamiento o su libertad de elección son problemáticos. Esto se aplica a la esfera social y política, se deslegitima a quien cuestiona, se silencia la discrepancia y se fuerza a que todos se ajusten al molde que otros han decidido como válido. Este fenómeno se observa especialmente en quienes están muy adaptados a sistemas establecidos, sean políticos, económicos o culturales. Esta gente siente una especie de obligación interna o social de proteger ese orden, como si su función fuera mantener a todos dentro del redil. Para ellos, cualquier intento de autonomía, de pensar distinto o de actuar fuera de lo que consideran correcto es una amenaza que debe ser neutralizada. Critican, descalifican y ridiculizan no solo por desacuerdo, sino para reafirmar su control y mantener la uniformidad. El objetivo no es dialogar ni mejorar nada, sino preservar un estándar que ellos mismos han decidido que es el correcto. Lo más inquietante es que estas dinámicas funcionan porque muchos internalizan la crítica y dudan de sí mismos. Cuando se etiqueta una opinión crítica como negativa o excesiva, es fácil que quien la expresa se sienta culpable, inseguro o aislado, y termine adaptándose, renunciando a su autonomía y silenciando sus ideas. Así la crítica deja de ser un instrumento de mejora y se convierte en una herramienta de sometimiento social. Quien habla menos, quien cuestiona menos, quien se ajusta más, es el que sobrevive dentro del sistema.
mientras que quienes mantienen su autonomía son constantemente señalados como problemáticos o radicales. Este mecanismo limita la libertad de pensamiento, erosiona la creatividad y refuerza el conformismo colectivo. Y como pasa con cualquier forma de control, termina afectando no solo a quien es directamente criticado, sino a la sociedad en general, porque la disidencia y la diversidad de perspectivas se convierten en riesgos percibidos y la uniformidad se convierte en norma no escrita. Algunos de estos individuos se autodenominan racionales, del cerebro izquierdo o científicos, como si esa etiqueta garantizara automáticamente objetividad o autoridad moral. Sin embargo, la verdadera esencia de la ciencia no es la rigidez ni la repetición acrítica de lo establecido. La ciencia se basa en cuestionar, en probar y en refutar ideas previas para avanzar. Pero para muchos atrapados en ese patrón, esa filosofía se ha invertido. Cuestionar se ha convertido en un acto peligroso. La duda se percibe como rebeldía y cualquier desviación de la narrativa aceptada es vista como error o amenaza. En su visión, la ciencia deja de ser un método y se transforma en una especie de religión dogmática. Lo que los expertos dicen no se discute, se acepta. De manera paralela, la vida misma se convierte en algo que no debe cuestionarse. Hay una forma correcta de vivir, un modo de pensar correcto y un conjunto de normas sociales que todos deben seguir. Quien se atreva a salirse de ese patrón, pensar distinto, vivir de manera diferente o tomar decisiones autónomas es percibido como problemático o incluso peligroso. La cultura se homogeneiza y los medios de comunicación, los críticos o los expertos actúan como guardianes de esa uniformidad, reforzando la idea de que repetir lo que se dice equivale a la vida correcta. Cuestionar no solo es incómodo, es desestabilizador para quienes han decidido que su versión de la realidad es la única válida. Por eso la crítica que surge de esta gente no es constructiva, sino defensiva y coercitiva. No busca mejorar ni entender, sino mantener a todos dentro del molde que ellos consideran correcto. Este tipo de gente critica con dureza a quienes tienen sistemas culturales, políticos o religiosos distintos al suyo, usando etiquetas como esa gente tiene la cabeza comida, son intransigentes, son dogmáticos, mientras se ven a sí mismos como los guardianes de la racionalidad, la tolerancia y el pensamiento libre. La ironía es brutal. Aplican la misma rigidez y el mismo juicio que tanto critican en otros, pero desde su propio pedestal moral y cultural, como si sus estándares fueran universales y cualquier desviación de ellos fuera inferior o errónea. La gente tiende a magnificar sus propias virtudes y a minimizar defectos dentro de su grupo, mientras que exageran los defectos de los demás. El resultado es que nos construimos narrativas donde nosotros estamos siempre en el lado correcto, justo y racional, y todo lo que quede fuera de nuestra visión se convierte en amenaza, ignorancia o barbarie. Lo curioso es que todo esto no tiene nada que ver con la tolerancia real, la curiosidad, la apertura intelectual, que son el núcleo de la verdadera libertad de pensamiento. Más bien buscamos un mecanismo de autoafirmación. Criticando a otros grupos reforzamos nuestra propia identidad como superiores o más racionales, mientras que en nuestra vida cotidiana nuestros patrones de control, de crítica destructiva y de manipulación siguen operando exactamente igual que los sistemas que juzgamos. Es la clásica incoherencia entre lo que predicamos y lo que practicamos, pero con la ventaja de que nosotros mismos creemos que somos moralmente impecables mientras lo hacemos. Sarah, yo soy Sarah y ahora estás viendo Hablando con Sarah. Si la música te habla al corazón, este es tu rincón.